Muy buenas amigos, familia, hermanos, reciban un cordial saludo y agradecido siempre al Señor por la bendición tremenda de poder compartir algo de la palabra del Señor. Son enseñanzas tan buenas que nos sirven a nosotros, como decía el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10, que todas estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros, para que aprendamos, para que no tengamos que sufrir las mismas consecuencias de ellos, sino que aprendamos de las cosas buenas y malas que quedaron escritas para nosotros, los que estamos vivos hoy aquí. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel y le seguimos las huellas a Saúl aquí en el capítulo 15, donde quedamos hace 8 días. Para mí es una enseñanza tremenda. Yo estoy leyendo ya la segunda vuelta de las Sagradas Escrituras y estoy por Deuteronomio. Pero me asombra todo lo que Dios hace, es que ya no sabe qué hacer para que el pueblo de Israel le obedezca, para poderlo bendecir a sus hijos, sus nietos, para que les vaya bien, para que sean de larga vida sobre la tierra, pero nada. Vuelve y ofrece el Señor, vea, hagan esto, pero nada. Y yo digo, igualitos a nosotros. Tremendo, cuántas bendiciones tendrá Dios, pero dice, esto tiene un precio, el requisito es obediencia, no es más. Y lo que yo les mando no son cosas imposibles. Y cuando el Señor habla y habla, y me gusta este libro de Deuteronomio porque veo la insistencia de Dios que sufre tratando de bendecir a este pueblo, pero no le creen, no le obedecen. Y yo digo, ¿y cuántas bendiciones habremos perdido nosotros también por desobedientes? Pero esperemos que aprendamos y apliquemos verdaderamente estas verdades, porque son para nuestro bien, nuestro beneficio, para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, y vivamos mucho tiempo. Entonces, Dios se esfuerza por tratar de bendecirnos, pero el obstáculo somos nosotros mismos, que no permitimos, no le creemos, no le obedecemos. Y esta es la clave de la palabra de Dios. No es la lectura, no es estudio, no es memorización. Es obediencia. Esto es todo. Yo digo, en el Antiguo Testamento, Noé, Josué, Moisés, gente que no tenía el conocimiento que se tiene hoy y todas las ventajas que tenemos nosotros con la palabra de Dios y todo. Ellos hacían exactamente lo que el Señor les decía y como Él les decía. Y fueron bendecidos grandemente, y esa es la diferencia que yo encuentro con nosotros, que nosotros le metemos mucha mano a la Escritura. Ellos simplemente hacían lo que se les ordenaba y listo. Pero bien, oremos. Padre, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día con gratitud siempre en nuestro corazón, Dios, porque usted no nos ha pagado de acuerdo a nuestras deudas, nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, porque se acuerda que somos polvo de esta tierra, Señor. Gracias por su gracia, por darnos la vida, Señor, porque no han decaído sus misericordias. Estamos entre los vivos no porque seamos mejores que los que ya partieron, sino porque usted ha tenido mucha misericordia con nosotros. Gracias, muchas gracias por el alimento, por la salud, por poder ver, oír, hablar, respirar, lo que estarán luchando muchos en este momento, Señor. Agradecidos por tener una familia, por tener las Sagradas Escrituras, una guía para nosotros, para enrumbar nuestra vida, para que nos vaya bien. Pero ayúdenos a aprender las lecciones que usted quiere enseñarnos, porque bendiciones tiene, pero el obstáculo, como siempre digo, soy yo, somos nosotros. Que verdaderamente le creamos, Señor. Usted es confiable, como yo digo, la gente habla que lo aman, que todo, pero hacemos otras cosas, Señor. Perdone esta ingratitud con usted y perdone nuestra desobediencia, Señor. Reclamamos bendiciones, pero
Gratis yo no las encuentro aquí. Así que le doy gracias y le pido su bendición, Señor, que nos ponga en nosotros todo lo que nos falta, Señor, y que quite de nosotros todo lo que esté estorbando para que podamos verdaderamente obedecer las Sagradas Escrituras. Porque yo entiendo que esto es para bien. Usted lo que busca es el bien mío, el bendecirme a mí, bendecir a mi esposa, a mis hijos, nietos y todo lo que venga. No es por mal que usted hace eso, yo lo entiendo, pero necesitamos todos entender esto, Padre. Muchas gracias por su paciencia y por su insistencia también. Y gracias, y pidiéndole, Padre, que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En 1 Samuel, capítulo 15, vamos a leer el versículo 3 y luego pasamos al 9 donde quedamos. Dice el versículo 3 del capítulo 15 de 1 Samuel. El profeta Samuel le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Barra por completo, no deje a nadie con vida ya. En el versículo 9, ya él se fue y mire lo que hace. Ya sabemos que la desobediencia paga mal y cuesta mucho. En el versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey. Ya comenzaron mal. ¿Qué es lo que hace este hombre? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces nosotros somos? Yo me identifico con Saúl. Mi propósito siempre es obedecerle a mi Señor, porque yo sé, pero muchas veces sale uno haciendo cosas que el Señor le mandó. Entiende el Señor que no es por soberbia ni nada de esto, sino que tenemos esas cosas que nos salen chuecas, las cosas que nos manda el Señor a veces. Así que cumplió a medias esta orden que le dio el Señor. Cuando el Señor habla hay que estar atentos, escuchar bien qué es lo que Él me dice, qué es lo que yo tengo que hacer para ganarme esta bendición. Cuando leamos, prestémosle mucha atención a esto. Así que trajo al rey vivo y trajo lo mejor de los animales. En el versículo 10 dice: y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Tremendo. Me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en contra mía. Cuando uno no obedece la palabra, por algo dijo el Señor: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Si no es mi amigo, se convierte en mi enemigo. Así que dice: me pesa haberlo puesto por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios era el que hablaba por medio del profeta. El profeta lo que hace es transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Diría el Señor: me arriesgué a ponerlo como rey a él. Le di la más grande oportunidad de llegar a ser el rey de Israel, el pueblo de Dios, nada más ni nada menos, y gratis. Pero ¿cómo es que no me hace caso? ¿Cómo es que no me obedece? Pero este no es el hombre conforme al corazón de Dios. Le dijo una cosa e hizo otra. Quiero leerle por acá lo que dice Dios de David. El hombre conforme a su corazón.
Dice, vamos a leer, estoy en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 4. Dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Versículo 5, por cuanto David había hecho todo lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Pero qué diferencia con Saúl y David. Hizo todo lo que el Señor le mandó, sin apartarse de nada en todos los días de su vida, salvo lo tocante a Urías Heteo, allá cuando el pecado con Betsabé, la esposa de Urías y todo. Pero mire lo que dice el Señor ahí. Y en cambio aquí dice, este se ha vuelto en pos de mí, no ha creído a mis palabras. Es una lucha la que tiene Dios con este hombre. Tremenda bendición que le da, pero la tira por la borda. Así que dice el Señor, me pesa haberlo puesto por rey. Y cuando dijo, vamos a leer el 11 nuevamente, me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Una noche orando y clamándole el Señor, hasta que el Señor por ahí más adelante se cansa un poco, dice, ¿para qué llora por él? Ya yo lo he desechado. En el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta en pos de, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Por eso hablábamos que un mentiroso es un problema, porque en el versículo 11 dice el Señor, se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, dice Dios. Y Saúl dice en el versículo 13, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vea lo que hace un mentiroso aquí. Es culpar a Dios. Ahora es, ¿cuál de los dos es el mentiroso? Dios dice, no ha cumplido mis palabras, y Saúl dice, yo he cumplido las palabras de Dios. Es muy distinto este hombre al otro hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo mandó ahí, pero le dio la oportunidad y la despreció. Pero es terrible lo que dice Saúl, yo he cumplido. Y le está hablando a un profeta, al profeta Samuel, que él sabe y entiende todo, no soy yo. Y trata de engañarlo a él. Pero seguimos adelante, el versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, Samuel le podría decir, tú has dicho que has cumplido. Es decir, acabaste con todos los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, carneros, camellos, caballos, con todo. Destruiste todo porque dijiste que has cumplido la palabra del Señor. Sin embargo, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que yo escucho? Entonces dice en el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec lo han traído. ¿Cómo así que lo han traído? Dios le encargó la misión a él. Ahora empieza a culpar al pueblo. Dice el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El pueblo
de Amalek la han traído, pero ¿cómo así? A él es el que tiene que llamarle la atención. ¿Qué has hecho? ¿Cómo así que lo han traído? ¿Y cómo así que el pueblo perdonó eso? Y que el pueblo, y todo echándole la culpa al otro. Entonces es increíble, como dice acá al final del versículo 15, vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea que traían todas esas cosas para ofrecer sacrificios al Señor. Pero por acá veo algo de David, la diferencia que hay con David. En el último capítulo de Segunda de Samuel, cuando David hizo el censo y Dios no le gustó, y mandó al profeta Gad diciendo, hay 3 castigos, David, y escoge uno. Y él dijo, escoge uno porque yo tengo que regresar y decirle al Señor, escogió David. Pero él dijo, no, yo no quiero ninguno de estos. Caiga yo en las manos del Señor porque hay muchas misericordias en él, pero no en las manos de los hombres. Y Gad le dijo, anda y levanta un altar y ofrece sacrificio al Señor y todo esto. Entonces Araúna, que era donde él estaba, salió a recibirlo, rostro a tierra, se arrodilló y le dijo al rey, ¿qué necesita el rey David? Entonces dijo, que me vendas este terreno donde estamos, esta finca, para hacer un altar. Dijo, no, yo te regalo eso, ¿qué te voy a cobrar? Que utilícelo, incluso yo le doy los bueyes para que haga el sacrificio, las rejas de arado para hacer la fogata, yo le doy todo. Y David dijo algo muy importante, que siempre me ha gustado a mí lo que él dijo, aquí en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Araúna le ofreció todo, el terreno, le hacemos el altar para que ofrezca el sacrificio, ahí están los bueyes, está todo, pero él dijo, no, yo no ofreceré al Señor nada que no me cueste. A mí, y es otro detallito que hay aquí, porque dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. Y Saúl dijo, voy a leer para que vea la diferencia. Y Saúl respondió, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. David dice, no le ofreceré nada a mi Dios, algo que no me cueste. Y aquí llega Saúl, dice, a tu Dios le vamos a ofrecer lo que trajimos de allá, algo gratis, es decir, ofrecerle al Señor el fruto de la desobediencia. ¿Qué va a recibir Dios estas cosas? Allá en el primer capítulo de Isaías es lo mismo, la gente le traía muchas cosas, ofrecían holocaustos, sacrificios, y dice, esto ya me tiene hastiado a mí, yo no quiero sacrificio. Lo que quiero es que sean justos, que cambien, que dejen el pecado, que dejen todos esos malos caminos y se vuelvan a mí, y entonces sí hablemos, pero mientras tanto yo no quiero nada. ¿Cree que Dios va a recibir esto? Tengamos cuidado con lo que le ofrecemos al Señor, que no sea el fruto de la rapiña, del robo, de todo. ¿Qué le estaremos dando al Señor? Y Saúl quería sacrificar eso al Señor, el fruto de la desobediencia, lo que se trajeron de por allá, para sacrificar a Jehová, tu Dios. Es que hay diferencia con el hombre que tenía Dios preparado con este. Pero como les digo, sin embargo, Dios le dio la oportunidad de reinar y ser rey para siempre ahí. Pero desperdició la oportunidad. En el versículo 16, estamos en 1 Samuel capítulo 15. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di.
Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido para que seas por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esta fue la orden, acabe con todo, pero él lo hizo. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Has hecho lo malo. 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Horrible es esto, cuando uno no asume la responsabilidad, sino que empieza a cumplir, empieza a echarle la culpa a Dios, a Samuel y no sé, al pueblo y él lavándose las manos, pero es increíble, aunque Dios es el que está hablando. Y Saúl respondió a Samuel en el versículo 20, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Yo fui, he cumplido, he obedecido, dice él. Tremendo, que él me envió y he traído a Gad, al rey. ¿Cuánto dijo Dios que trajera al rey? He traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Así que yo he cumplido. Si no han cumplido es el pueblo, pero yo fui y hice lo que el Señor me dijo. Increíble. Y yo digo, nos parecemos con Saúl muchas veces, solo pretextos y cosas y no asumimos la responsabilidad delante de Dios. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice el versículo 21, horrible, hermano. El pueblo tomó, le echa la culpa al pueblo, pero si las cosas hubieran salido bien, ahí sí hubiera sacado pecho, yo fui. Pero él no asume la responsabilidad. Yo pienso en esto cuando trabajaba. Y habían problemas, reacciones de material y pérdidas y de todo. Y por la irresponsabilidad de algunos, pero el jefe me llamaba la atención, era a mí. ¿Qué pasó, Miguel? Soy yo el responsable porque era el jefe de la planta. Aquí era Saúl, no era el pueblo, no era la gente. Y yo tenía que asumir estas responsabilidades. Así que dijo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, de la maldición, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. La forma en que se expresa Saúl, dice uno, horrible esto. Versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios se complace mucho cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, lo hacemos a Él veraz, verdadero, le tomamos en serio lo que Él dice, le tememos y hacemos lo que Él dice. Entonces Él dice, se complace tanto Jehová en holocausto y sacrificio como en que se le obedezca la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es lo mejor, es lo máximo. Versículo 23, pero como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechas mi palabra, no haces lo que yo te digo, entonces yo también te desecho, no serás rey. Tremendo esto. Yo pensaba en lo que desechó la palabra cuando David en 2 de Samuel capítulo 12
el pecado con Betsabé y todo, cuando vino el profeta Natán a hablar con él, lo primero que le dijo fue esto, y yo creo que esto es el principal pecado de él. En el versículo 9, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Comienza con eso. ¿Por qué tuviste en poco? ¿O por qué menospreciaste la palabra del Señor? ¿Por qué pasaste por alto? Tú conocías, tal vez le diría Natán, que el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio y no matarás, el sexto y todo esto, y has violado los mandamientos y todo. Los pasaste por alto. ¿Por qué has menospreciado la palabra? Porque si él la hubiera tenido en cuenta, o como nosotros también, si la tuviéramos en cuenta, él no habría cometido ese pecado. Si hubiera apartado, hubiera sido como José, huido. Pero menospreció la palabra, y lo mismo le pasó a Saúl. Y como tú desechaste la palabra, Dios te ha desechado y no serás ya rey. El versículo 24 de 1 de Samuel capítulo 15 dice: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Vea dónde viene él a decir, yo he pecado. Después que ha dado cuantas vueltas y enredado la piola, y a la final, y si volviéramos aquí a 2 de Samuel, cuando el mismo pasaje, ¿no? En el capítulo 12, cuando Natán le dice en el versículo 10, vamos a leer hasta el 13 y vemos la reacción de David. Por lo cual ahora, estoy en el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las haré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Después que escucha David todas estas cosas calladito, en el versículo 13 dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Asumió la responsabilidad, no se puso a decir, no, pero es que si en este caso hubiera sido Saúl, dice, yo no soy el culpable es ella que se estaba bañando a la vista mía y estaba provocando y todo lo demás, yo no soy el culpable. Pero David es otra cosa. He pecado contra el Señor, y lo declara justo a él, y él asume toda la responsabilidad. Así que cuántas vueltas dio hasta que al fin dijo, he pecado. Dice el versículo 24 en 1 Samuel 15. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora sí dice, temí al pueblo. Esto era lo que había que decir desde un principio. ¿Para qué enredar tanto la piola aquí? He pecado, perdona mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero ni arrepentimiento se le ve al pobre Saúl. El versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mire lo que sucede cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, la dejamos, la menospreciamos. El Señor hace lo mismo con nosotros. Me dejaron, entonces yo también los dejo. Es increíble, y aprendo yo mucho estas cosas. Y volviéndose Samuel para irse, estoy en el versículo 27, para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Esto va para David. Se me fue el tiempo ya.
Bueno, vamos al versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, al rey de Amalec, que lo tenía por ahí. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Versículo 33. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Eso era lo que había que hacer para calmar la ira del Señor aquí. Lo cortó en pedazos. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y nunca más lo vio en su vida. Lo vio después de muerto en el capítulo 28, donde una hechicera lo hizo regresar nuevamente y todo lo demás. Bien, aprendamos, cojamos este libro y creamos, apliquemos, obedezcamos, porque esto trae mucha bendición. Mire a David y mire a Saúl, uno que hizo todo lo que el Señor le mandó, y este no, excepto ese pecadito. Ese fue la mancha en la hoja de vida de David, pero Saúl vemos otra cosa, y aprendemos de los dos, la bendición, y aquí que cuesta mucho. Mire cuánto costó la desobediencia, el reino se le fue de las manos. Y le dio 2 oportunidades y las 2 las desperdició. ¿Cuántas nos habrá dado a nosotros? Y seguimos todavía desperdiciando bendiciones. Pero quiera Dios que siga teniendo esa paciencia con nosotros y que cada día encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré.